Para Benamérica y para VAPA es un gran placer contar hoy de nuevo con Claudio Martínez. Claudio Martínez es egresado de la Universidad del Zulia como ingeniero de petróleo, tiene maestría en ingeniería de petróleo de la misma Universidad del Zulia, tiene programa avanzado en gerencia del IESA, adiestramiento técnico en Venezuela, Estados Unidos y Holanda, más de 40 años de experiencia laboral. Ha trabajado en diferentes procesos de PDVSA como perforación exploratoria, producción, yacimientos, reservas, bases de datos y planificación y economía y análisis de riesgo. Ha sido asesor del gobierno de Venezuela para un acuerdo con el gobierno de China y su compañía CNPC en el área de crudos pesados en la ciudad de Beijing. Fue gerente de yacimientos de Maravén, gerente de exploración y producción del Centro Internacional de Educación y Desarrollo de PDVSA, presidente del consorcio Petro UCB, empresa mixta de PDVSA y Universidad Central. Ha coordinado proyectos para FEL, para Pemex y para PDVSA. Ha sido coordinador de programas de optimización de producción tanto en crudos livianos como pesados en Venezuela y el Ecuador. También ha sido profesor en las áreas de yacimiento y producción en el pregrado y maestría de la Universidad Central de Venezuela y becario docente de lujo. Ha dictado varios cursos de gerencia integrada de yacimiento, planificación y desarrollo de campos, economía y análisis de riesgos, recuperación térmica, entre otros, en México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Actualmente se desempeña como instructor y consultor a nivel internacional con la empresa NextT, subsidiaria de la compañía Schlumberger. En el IESA estuvo como profesor invitado de yacimientos, producción, recuperación mejorada y reservas para el diplomado de formación de gerentes para la industria de petróleo y gas en el 2021 y donde además participó como tutor del trabajo para uno de los grupos de dicho diplomado en captura de CO2 del complejo refinador de Paraguaná para su tratamiento, transporte y almacenamiento de inyección en el lago de Maracaibo. Es profesor y tutor de programas de PAI del SPE en el 2022 y de PAI-API en el 2023. También es presidente de la empresa CMA Energy Consulting Group. Con ustedes entonces dejo a Claudio Martínez. Buenos días para todos. Antes de comenzar voy a tomar un momento para agradecer a Dios por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes y darle las gracias a VAPA y a Benamérica por la gentil invitación para esta conversación. De verdad que para mí es un honor y un privilegio estar una vez más con este grupo, compartiendo un tema de tanta importancia y actualidad con un auditorio tan selecto como son ustedes. Hoy estamos en un punto crucial de la historia energética. El mundo avanza hacia una transición que muchos ven como una lucha entre renovables y fósiles, pero probablemente estemos más bien tratemos de verlo como una batalla. Más allá de ideologías o tendencias, la realidad es que necesitamos un sistema energético equilibrado, eficiente y sostenible. Un sistema donde las renovables crecen con fuerza, pero donde los hidrocarburos siguen desempeñando un papel estratégico. En esta presentación vamos a desmontar mitos, analizar realidades y a explorar cómo podemos construir un futuro energético inteligente aprovechando lo mejor de ambas fuentes. Porque la pregunta no es si una reemplazará a la otra, sino cómo pueden coexistir para garantizar desarrollo y seguridad energética. Comencemos. El sector energético global está viviendo una transformación sin precedentes. Las fuentes de energía fósil como el petróleo, el gas natural y el carbón han sido responsables de aproximadamente el 80% de la energía primaria mundial. Sin embargo, su impacto ambiental también es muy significativo y representan alrededor del 75% de las emisiones globales de CO2, contribuyendo al cambio climático y a la degradación ambiental. Por otro lado, las energías renovables, que están lideradas por la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, energía de olas y otras más, están creciendo a un ritmo acelerado. En el 2023 las renovables representaron el 30% de la capacidad instalada global de generación eléctrica, según la Agencia Internacional de la Energía.
Además, se espera que más del 70% de las nuevas inversiones en energía entre el 25 y el 2030 se destinen a fuentes renovables impulsadas por avances tecnológicos y la reducción de costos. Algunas energías renovables, como la solar, ha disminuido un 85% desde el 2010, y la eólica en tierra ha reducido sus costos en un 56%, que son esos gráficos que están viendo allí. La parte del gráfico de la izquierda es la comparación entre fósiles y en el 2023 y renovables, y la proyección para el 2030, y en el de la derecha los costos, ¿verdad? Cómo han ido disminuyendo tanto para la energía solar, que es representado por la franja, por la línea amarilla, y la energía eólica por la verde. Esta presentación contrasta las características de las energías fósiles y renovables desde una perspectiva ambiental, económica y tecnológica. Exploraremos cómo estas fuentes de energía configuran la matriz energética actual y qué papel desempeñarán en la transición hacia un futuro más sostenible. Las diferencias fundamentales entre las dos. Primero, vamos a hacerlo desde varias perspectivas: disponibilidad y fuente. Las energías renovables tienen recursos que son inagotables, ¿ok? O se regeneran rápidamente, como el sol, el viento, el agua y el calor de la tierra, el geotérmico. Las fósiles se originan de restos orgánicos transformados durante millones de años, como petróleo, gas natural y carbón, y son recursos finitos y no se regeneran en escala de tiempo humano. Desde el punto de vista de impacto ambiental, las renovables generan muy pocas emisiones de CO2, ¿ok? Y las fósiles emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, metano y otros contaminantes al quemarse, contribuyendo significativamente al cambio climático y a la contaminación del aire. En costos y tendencias, las renovables, pues los costos de generación han disminuido drásticamente, todavía siguen siendo un poco altos en algunas de ellas. Por ejemplo, el costo de la energía solar ha bajado en un 85% y la eólica en un 56%, como lo mostramos en el gráfico anterior. Los costos de los fósiles están sujetos a fluctuaciones en los mercados globales, geopolítica, disponibilidad, y a menudo son más altos debido al transporte y la refinación. ¿Okay? El acceso y despliegue. Las renovables son más accesibles en áreas remotas, ya que no dependen de combustibles transportados, por ejemplo, paneles solares en comunidades aisladas. Los molinos de viento. Los fósiles requieren infraestructura compleja para extracción, transporte y procesamiento, ¿no? Oleoductos y la refinería. En el almacenamiento y fiabilidad, las renovables son dependientes de factores naturales, que ya lo dijimos: clima, luz solar, viento. La intermitencia es un desafío que requiere soluciones como baterías o sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, la energía solar en Maracaibo, yo creo que sería un éxito total, ¿no? Porque siempre está la pepa de sol allí, pero en los sitios donde el sol eventualmente desaparece y está nublado, como pasa muchas veces aquí, pues a veces no es tan eficiente, y entonces hay cierta intermitencia, y por eso requiere soluciones como baterías o sistemas de almacenamiento que lo hacen un poco más costoso. Los fósiles ofrecen energía continua y predecible, lo que las hace fiables para demandas constantes, aunque con impactos ambientales, ¿sí? En el desarrollo económico, las renovables generan empleos en sectores como la instalación, mantenimiento e innovación tecnológica. Y los fósiles históricamente han impulsado el desarrollo industrial, pero los empleos tienden a estar concentrados en sectores extractivos. Duración y sostenibilidad. Las renovables son sostenibles a largo plazo si se gestionan adecuadamente. Y los fósiles, su explotación excesiva amenaza con agotar reservas globales en las próximas décadas. Bueno, y ya sabemos eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Colombia. No es el caso de Venezuela, que tiene muchísimo crudo, está pesado y bitumen, y que se puede transformar, pero sí es el caso de algunos países como Colombia y otros más, ¿no? México, tal vez. Una tabla comparativa de lo que hemos mencionado, pues la característica está en las renovables y las fósiles. La disponibilidad, la renovable es inagotable y las fósiles es limitada, porque ya hablamos lo que ya hablamos en la reserva. El impacto ambiental de las renovables es bajo y de los fósiles es alto. El costo actual es decreciente y para los fósiles es variable. ¿Okay? La intermitencia en las renovables es alta, por lo que mencioné, pues va a depender del sol y del viento y de otras variables. Y en los fósiles es baja y las emisiones, básicamente las renovables es nula o muy baja, y en los fósiles es alta. Vamos a meternos un poco en las energías renovables, ¿sí? Y decimos que son aquellas que provienen de fuentes naturales inagotables a escala humana, como el sol, el viento, el agua y la biomasa.
a diferencia de los combustibles fósiles, no producen emisiones significativas de gases contaminantes y ayudan a combatir el cambio climático. Las vamos a clasificar, después vamos a detallar cada una de ellas en energía solar, que aprovecha la radiación solar para producir calor o electricidad. La eólica, que captura la energía cinética del viento mediante aerogeneradores. La hidroeléctrica utiliza el flujo de agua en ríos o embalses para generar electricidad, como Guri. Biomasa y biogás proviene de la combustión o descomposición de materia orgánica, ya las veremos cuáles de esas. Y la geotérmica, que aprovecha el calor interno de la Tierra. Esto es un gráfico de las diferentes energías. Okay. Y aquí la gente gozando pues con esas energías renovables, ¿verdad? Con la hidráulica, la solar, la eólica, etc. Hay un proyecto, estas cosas las voy a pasar rápido para que veamos solamente la diferencia. Este es un complejo solar en Marruecos. Utiliza energía solar para abastecer electricidad a más de 1 millón de personas, reduciendo 760.000 toneladas de CO2 al año. Entonces hay un ejercicio práctico que dice qué tipo de energía utilizarías en una región con alto nivel de radiación solar, Maracaibo. Vientos constantes de 7 a 10 metros por segundo, la Guajira, la península de la Guajira. Fuentes de biomasa provenientes de la agricultura, todas esas áreas de agricultura, de Falcón, Zulia, etc. ¿no? Solución esperada, se recomienda el uso de energía solar donde hay alta radiación complementada con energía eólica donde hay vientos fuertes y biomasa con fuente tradicional. Esta es una imagen comparativa de las plantas de carbón, plantas solares y parques eólicos. ¿Okay? Otro caso es en Alemania, en el año 2000, desde el año 2000 Alemania ha reducido drásticamente su uso de carbón mediante inversiones en energía solar y eólica, alcanzando un 50% de electricidad a partir de las renovables. ¿Ok? Entonces, la pregunta es cómo se compara el costo energético y el impacto ambiental de producir 1 megavatio hora con carbón frente a energía solar. Entonces, aquí están las emisiones de carbón, son 820 kilogramos de CO2 por megavatio hora y el costo de $50 el megavatio hora, y la energía solar, las emisiones disminuyen a 30 kilogramos de CO2 por megavatio hora y el costo es 40. O sea, la solución esperada es que la energía solar tiene menor impacto ambiental y un costo más competitivo. Las energías renovables juegan un rol clave en la reducción de gases de efecto invernadero. El uso de combustibles fósiles aumenta la concentración de CO2, contribuyendo al calentamiento global y sus efectos. Hay un incremento de la temperatura promedio, ya lo hemos visto, lo que antes visitábamos a Londres en el año de la pera, hace 40 años atrás, pues Londres era una ciudad fría, totalmente fría, ¿no? Con lluvia, nublada, pues ya la cosa no es igual. Lo mismo pasa en Holanda, por lo menos lo que nos teníamos que ir a La Haya, pues hay de hielo de los glaciares y aumento del nivel del mar. Lo que quiero decir es que la temperatura promedio ha ido aumentando gracias a esta contaminación, pues al aumento del CO2 desde la revolución industrial. Esto es una imagen comparativa del calentamiento global con y sin transición energética. Otro caso práctico, Costa Rica, ¿no? Ha logrado generar 99% de su electricidad a partir de fuentes renovables, hidroeléctrica, solar y eólica. Esto ha reducido sus emisiones per cápita y ha posicionado a Costa Rica como líder en sostenibilidad. Aquí hay una pregunta: se calculan las emisiones evitadas al sustituir 1000 megavatios hora de energía generada con carbón por energía solar. Y de nuevo está la cantidad de emisiones con carbón y con solar. Y por supuesto la diferencia es eso que ven allí, 790.000. El papel de las energías renovables en la economía global no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también tienen un gran potencial para transformar las economías. Hay reducción de costos energéticos, ¿verdad? A largo plazo las energías renovables pueden reducir los costos de generación de electricidad. Pues ya lo hemos demostrado por lo menos en Venezuela, y después hablaré de otros casos, a no depender de combustibles fósiles y cuyos precios son volátiles. Fomento a la innovación y a la industria. La creciente demanda de tecnología y equipos para energías renovables ha creado nuevos mercados y oportunidades económicas, contribuyendo al crecimiento de la industria verde. Hablaremos un poco del hidrógeno verde y cómo generarlo. Diversificación de la matriz energética. La diversificación en energías renovables reduce la dependencia de los países de recursos fósiles importados, aumentando su seguridad energética. Además, nuevos modelos de negocio están surgiendo en torno a las energías renovables, como los contratos de compra de energía a largo plazo,
que se llaman PPA, y el mercado de certificados verdes, que permiten a las empresas y gobiernos participar en la transición energética. Este es un ejercicio numérico de costos comparativos de emisión de energía solar y energía en base de carbón, que esto es lo que está evaluando una empresa, la opción de convertir. Tiene este consumo energético anual de 5.000 megavatios hora y un costo de generación de energía con carbón de $50 por megavatio. Con energía solar fotovoltaica, ya veremos de qué se trata esto, pues es $40 por megavatio, y las emisiones de carbón de CO2 por megavatio generado con carbón es de 820, y con energía solar 30 kilogramos, ¿verdad? Entonces, calcular el costo total anual de generar los 5.000 megavatios hora con energía en base a carbón y a solar fotovoltaica, y calcular las emisiones de CO2 y analizar los beneficios económicos. Bueno, estos son multiplicaciones muy sencillas, ¿no? El costo total del carbón es el consumo energético por el costo, da 250.000, y con solar fotovoltaica da 200.000. Las emisiones de CO2 en base a carbón, pues, dan 4.100 toneladas de CO2, y con energía solar dan 150 toneladas. Eso es una diferencia abismal, ¿no? Los beneficios económicos: cambiar a energía solar permitirá a la empresa reducir el costo anual en $50.000, y beneficios ambientales, esos son ejemplos sencillos solamente para reducción de CO2, 4.100 toneladas menos 150, pues 3.950 toneladas de CO2. Este ahorro de emisiones de CO2 equivale a eliminar las emisiones de 800 autos durante todo un año en promedio. Un automóvil emite 5 toneladas de CO2 al año. La conclusión es que económicamente cambiar a energía solar ahorraría $50.000 al año en costo de generación de energía, y ambientalmente se evitarían 3.950 toneladas de CO2 anuales, lo que contribuye significativamente a la reducción del cambio climático. Vamos a ver un poco sobre las energías renovables. Pues la energía solar se refiere a la energía obtenida del sol mediante el uso de tecnología como los paneles solares fotovoltaicos y centrales solares térmicas. Es una fuente de energía renovable, limpia y abundante, que tiene el potencial de satisfacer una gran parte de las necesidades energéticas globales. Voy a pasar un poco esto. La energía solar fotovoltaica convierte la luz solar directamente en electricidad mediante el uso de celdas fotovoltaicas, las populares, las que conocemos y las que vemos en muchísimas casas y en muchísimas empresas, muchísimas industrias. Y la térmica utiliza la energía del sol para calentar un fluido que a su vez produce vapor para generar electricidad, o se utiliza directamente en procesos de calefacción. Digamos que la energía solar es una de las formas de generación de electricidad más comunes debido a su simplicidad, eficiencia y capacidad de ser instalada en una variedad de escalas, desde pequeños paneles en hogares hasta grandes plantas solares. Y esto es una imagen comparativa de lo que es la voltaica y la térmica. Pues un ejemplo práctico es una casa que instala un sistema fotovoltaico para cubrir su consumo energético. Si la casa consume 6.000 kilovatios hora al año y un panel solar tiene una capacidad de 300 vatios, 0.3 kilovatios, necesitamos calcular cuántos paneles solares serán necesarios para cubrir el consumo. ¿Okay? Estos son los datos: el consumo anual de electricidad, la capacidad, y el promedio de horas de sol al día son 5 horas por día. No es el caso de Maracaibo. Y aquí está, pues, la producción diaria, la producción anual por panel, y el número de paneles necesarios, pues, ¿ok? Nos da 10.6, que es 10.96, que lo redondeamos a 11, y se necesitarán para cubrir el consumo de 6.000 kilovatios hora, ¿verdad? Anuales, se necesitarán 11 paneles solares. Tecnología y componentes del sistema solar: pues los paneles solares fotovoltaicos convertirán la luz solar en electricidad, ya lo mencionamos. Cada panel está compuesto por celdas fotovoltaicas, que son las unidades básicas que capturan la energía solar. Los inversores: pues los paneles solares generan corriente continua, pero la mayoría de los hogares y las redes eléctricas funcionan con corriente alterna, y los inversores lo que hacen es esa conversión de corriente continua a alterna. Un panel solar es un dispositivo diseñado para captar radiación electromagnética del sol y convertirla en energía útil como energía térmica o eléctrica. ¿Okay? Estos son los componentes, ya los hemos mencionado. Hay dos tipos: los colectores térmicos y los fotovoltaicos. ¿Okay? Los fotovoltaicos son las celdas, que ya lo dijimos. ¿Sí? Liberan electrones, o sea, absorben fotones de luz solar y liberan electrones y generan corriente eléctrica.
y se utiliza en una variedad de aplicaciones, como ya lo mencionamos, hogares e industrias. Esto es un panel solar instalado en una casa. La energía eólica es la energía obtenida del viento mediante aerogeneradores o turbinas eólicas y se convierte en energía mecánica para generar electricidad. Es una fuente de energía renovable, limpia y abundante con un gran potencial de generación a gran escala. ¿Sí? Esto es un parque eólico que muestra las turbinas organizadas y líneas de curvas que representan el flujo del viento. Se divide, lo podemos clasificar en dos tipos, la terrestre y la marina, ¿sí? Estos son aerogeneradores instalados en tierra firme y los otros son turbinas eólicas ubicadas en el mar, donde las velocidades del viento son generalmente mayores. Digamos que la energía eólica es una de las tecnologías de generación de electricidad más utilizadas en el mundo debido a su baja huella de carbono y su capacidad de generar electricidad de manera económica. Ejemplo práctico, supongamos que una planta eólica quiere generar 2.000 megavatios hora al año y las turbinas eólicas tienen una capacidad de 1.5 megavatios. Entonces, ¿cuántas turbinas son necesarias para generar esa cantidad de energía anual? Entonces tenemos la capacidad de cada turbina, las horas de operación por año, suponiendo un factor de capacidad del 34%, y la energía requerida, que es lo que menciona el problema. Pues con eso podemos hacer los cálculos que son muy sencillos y calcular el número de turbinas, que en este caso una turbina eólica sería suficiente para generar más de la cantidad de energía requerida, lo que indica que la instalación podría ser más eficiente de lo esperado. Las turbinas eólicas convierten la energía cinética del viento en energía mecánica y tiene un rotor, ¿verdad? Que son las palas de la turbina que capturan la energía del viento, el eje, que es el rotor que está conectado y que transmite el movimiento a un generador, el generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica y el controlador que ajusta la velocidad de la turbina para optimizar la producción de energía según las condiciones del viento. Captación del viento, las aspas del aerogenerador captan la energía cinética del viento, conversión de la energía, el movimiento de las aspas hacen girar un rotor conectado a un generador que convierte la energía mecánica en eléctrica y la distribuye, se transmite a través de la red para su distribución y uso. El rendimiento de una turbina eólica depende de varios factores, incluyendo la ubicación, la velocidad del viento, ¿sí? La por lo menos en Falcón sería excelente, ¿verdad? En Paraguaná, pues, y también en la Guajira. Las turbinas modernas tienen una eficiencia entre 35 y 45%. El factor de capacidad es una medida clave del rendimiento, indicando el porcentaje de energía generada en comparación con la capacidad máxima teórica. Esto es una turbina eólica para convertir la energía del viento. Y aquí están sus diferentes componentes, los que ya mencionamos. La energía hidráulica, como la ven allí, tal como la que tenemos en Guri, pues es aquella que se obtiene aprovechando el movimiento del agua, generalmente ríos, corrientes o presas, para generar electricidad. Este tipo de energía es una de las más antiguas y utilizadas en el mundo. Sí, este es un diagrama de una planta eléctrica, hidroeléctrica, mostrando los componentes principales, ¿no? Los generadores, ¿okay? Y el flujo de energía. Existen varias formas de aprovechamiento de la energía hidráulica, centrales hidroeléctricas de almacenamiento que utilizan grandes presas para almacenar agua, que luego se libera para generar la electricidad, y centrales hidroeléctricas de pasada que aprovechan el flujo natural de los ríos sin necesidad de grandes embalses. Las microhidroeléctricas son instalaciones a menor escala que aprovechan pequeños ríos o canales de agua. Y la eficiencia de la conversión de energía hidráulica en electricidad puede alcanzar hasta un 90%, lo que la convierte en una de las fuentes más eficientes de energía renovable. Esta es una central hidroeléctrica de almacenamiento y esta es una de pasada, la que ya vimos. Un ejemplo práctico, supongamos que queremos calcular la energía generada por una central hidroeléctrica de almacenamiento. La central tiene una altura de caída del agua de 50 metros y un caudal de 200 metros cúbicos por segundo. Calculamos la potencia generada por la central con esos datos que mencionamos ahí. Está la gravedad y la eficiencia que es de 90%. Pues hay una expresión para calcular la potencia hidráulica, ¿sí? Donde está incluido la densidad, la aceleración de gravedad, la altura de la caída, el caudal y la eficiencia de la planta. Sustituimos pues y vemos cuánto se puede generar, cuánto es la potencia en megavatios, ¿no? La turbina generará 28.29 megavatios de potencia con el caudal y la altura de caídas especificada. El agua se transforma en electricidad a través de un proceso que aprovecha su energía potencial y cinética en sistemas hidroeléctricos.
Este proceso se basa en los siguientes principios y componentes clave. El embalse, que es la energía potencial, el agua se acumula detrás de una presa. La altura del agua, que es la carga hidráulica, genera energía potencial debido a la gravedad. ¿Verdad? Esto es una imagen de embalse de energía potencial. En la entrada se canaliza el agua a través de conductos hacia las turbinas. La energía potencial comienza a convertirse en energía cinética por la velocidad. Y en las turbinas hay energía cinética, el flujo de agua seguirá a las turbinas que están conectadas a un eje, y aquí la energía cinética del agua se convierte en energía mecánica rotativa. Eso que están viendo aquí es la entrada, pues estas son las turbinas para mover el agua moviendo esa. El generador es la energía eléctrica, el eje de la turbina está acoplado a un generador y dentro del generador las bobinas de alambre giran dentro de un campo magnético produciendo electricidad mediante una inducción electromagnética. Después viene el transformador y la distribución. La electricidad generada pasa a través de transformadores para ajustar su voltaje y luego se transmite por líneas eléctricas hacia los consumidores. Este es un tipo de generador de energía eléctrica. Y los transformadores y distribución que lo hemos visto por un montón. El ejemplo de la represa del Guri de Venezuela, la represa Simón Bolívar, es una de las plantas hidroeléctricas más grandes del mundo, ubicada en el río Caroní, Venezuela, y tiene una capacidad instalada de aproximadamente 10.235 megavatios, suficiente para suministrar electricidad a gran parte del país. Vamos a calcular la energía eléctrica generada por la represa en un día típico, considerando ciertos datos teóricos simplificados, son imaginarios. Altura efectiva del tracto hidráulico, 162 metros, caudal del agua turbinada, 5.000 metros cúbicos por segundo, densidad del agua, gravedad PI y eficiencia del sistema. Pues de nuevo con la fórmula de la potencia hidráulica que ya lo vimos, la calculamos. Sustituimos y pues la energía eléctrica generada se calcula como la potencia por el tiempo que son en 24 horas porque queremos calcularlo en un día. Y eso nos da 171.624 megavatios hora. Entonces, la represa del Guri genera aproximadamente esa cantidad de megavatios hora por día, suficiente para abastecer una gran ciudad con millones de habitantes, considerando un consumo promedio de 0.8 megavatios hora por hogar al mes. Conclusión, el sistema hidroeléctrico del Guri, si lo estuviéramos tratando bien, muestra cómo la energía del agua puede aprovecharse de manera eficiente para cubrir las demandas energéticas de una región. Este cálculo simplificado ilustra la enorme capacidad de generación de una de las principales plantas hidroeléctricas del mundo. Esta es la represa del Guri, para los que no han estado por allá. Pues por allá íbamos antes cuando era PDVSA, porque había unas casas por allá donde uno podía pasar unas vacaciones allí. La energía geotérmica. La energía geotérmica se obtiene aprovechando el calor almacenado en el interior de la Tierra. Este calor proviene de la descomposición radioactiva de minerales en el núcleo terrestre, así como del calor residual de la formación del planeta. La energía geotérmica se puede aprovechar de dos formas principales. Una de baja temperatura, que se utiliza para calefacción y otro uso directo como el balneario geotérmico, y otra de alta temperatura, que se utiliza para generar electricidad a través de plantas geotérmicas. Las centrales geotérmicas utilizan vapor o agua caliente proveniente del subsuelo para mover turbinas y generar electricidad. ¿Okay? Aquí están algunas fotos de centrales geotérmicas. Un ejemplo, supongamos que se quiere calcular la energía generada en una planta geotérmica de alta temperatura, donde el fluido geotérmico tiene una temperatura de 300 grados centígrados y un caudal de 100 kilogramos por segundo. Y estos son los datos de temperatura, caudal, eficiencia de la planta y calor específico del agua. Y se puede calcular la energía de fluidos geotérmicos con esta fórmula, con la que nosotros conocemos, ¿sí? El caudal, el calor específico y el delta T. Y con eso, sustituyendo los valores, pues nos da la potencia generada en la planta, lo podemos calcular multiplicándolo por la eficiencia y nos da 66.88 megavatios. Entonces la planta generaría esta cantidad de megavatios de potencia. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de estas plantas? Primero, hay diferentes, vamos a decir, tres tipos de plantas geotérmicas. El ciclo seco, que se utilizan cuando el fluido geotérmico está en forma de vapor. Se dirige el vapor a una turbina que lo utiliza para generar electricidad. De ciclo binario, utiliza un fluido secundario con un punto de ebullición más bajo. El calor del fluido geotérmico se transfiere al fluido secundario, el cual se convierte en vapor y mueve la turbina. Y la de flash,
que se utilizan cuando el fluido geotérmico está en a una presión suficientemente alta como para transformarse en vapor cuando se reduce la presión. Estos son los tres diferentes formas de planta de energía geotérmica. El proceso general es el siguiente. Se trae el fluido geotérmico, se trae agua o vapor caliente del subsuelo a través de pozos geotérmicos. El fluido caliente se utiliza para mover una turbina que está conectada a un generador eléctrico. Y después de usar el fluido geotérmico, el agua se reinyecta en el subsuelo para mover el equilibrio térmico del sistema. ¿Okay? La energía de biomasa se obtiene a partir de materiales orgánicos que contienen carbono, como residuos agrícolas, forestales, residuos urbanos y desechos orgánicos. Estos materiales se pueden quemar directamente para generar calor o ser convertidos en biocombustibles como biogás, etanol, biodiesel, para generar electricidad y calor. La recolección de biomasa, este es el proceso general. La biomasa puede provenir de diferentes fuentes como residuos agrícolas, forestales, ya lo dijimos. Entonces se recolecta y se transporta al sitio de procesamiento. Almacenamiento y preparación. La biomasa recolectada se almacena y se prepara para su procesamiento. Y esto puede incluir el secado, trituración y tratamiento para asegurar una calidad uniforme. Y alimentación al sistema de generación. La biomasa preparada se alimenta al sistema de generación de energía dependiendo del tipo de tecnología utilizada. Esto puede implicar la combustión directa, digestión anaeróbica o gasificación. Entonces la combustión, la biomasa se quema para producir calor que se utiliza para generar vapor. La digestión anaeróbica, la biomasa se descompone en ausencia de oxígeno para producir biogás, y gasificación se convierte en gas de síntesis sin gas mediante un proceso de calentamiento en presencia de una cantidad limitada de oxígeno. En el caso de la combustión, el calor generado produce vapor que se utiliza para mover la turbina. En la digestión anaeróbica, el biogás producido se puede quemar para generar calor o electricidad. Y en la gasificación, el syngas se puede utilizar para generar electricidad o como combustible para otro proceso. El vapor o el gas producido mueve en una tubería conectada a un generador produciendo la electricidad. Los gases de escape y otros subproductos del proceso de generación de energía se tratan para reducir las emisiones contaminantes antes de ser liberados al ambiente. Y se distribuye la electricidad a la red eléctrica para su uso en hogares, industrias y otros consumidores. Esto es un diagrama del proceso de generación de electricidad a partir de biomasa. Después se recolecta la biomasa y pasa por todo este proceso. Almacenamiento y preparación, alimentación del sistema con biomasa, combustión, digestión, gasificación, se genera vapor o biogás, se mueven las turbinas, el tratamiento de las emisiones y se hace la distribución eléctrica. ¿Okay? Y seguimos con el ciclo. Esto es un esquema de cómo funciona la biomasa. Y esto es un ejemplo práctico para calcular la cantidad de biomasa necesaria para generar 1 megavatio en una planta de biomasa utilizando madera como fuente de energía. Aquí están los datos de la madera, poder calorífico, la eficiencia de la planta, potencia requerida. Dice que el primero se convierte en la potencia. ¿Ok? Y para obtener para las unidades correspondientes se calcula la cantidad de biomasa en kilogramos por segundo. Ajustamos la eficiencia de la planta y esta es la cantidad de biomasa ajustada. Se necesitarían 65,37 kilogramos de madera por segundo para generar 1 megavatio de energía. Los procesos más comunes de las plantas de biomasa son combustión directa, quema directamente una caldera para producir vapor, que luego mueve una turbina, ya esto lo mencionamos, gasificación, y la parte que para convertir el gas combustible, la biomasa en gas combustible, y la fermentación, los materiales orgánicos se fermentan para producir biocombustible líquido. Esto es más o menos los tipos de biomasa que podemos utilizar, ¿no? De toda esa parte de madera y de restos agrícolas. ¿Okay? La energía de hidrógeno, que ha estado muy popular, pues el hidrógeno es un portador de energía limpio y eficiente, no produce emisiones contaminantes cuando se utiliza, por lo que se considera una alternativa sostenible a los combustibles fósiles. El hidrógeno se puede producir de diversas maneras, siendo las más comunes, bueno, aquí está un ciclo completo que muestra la energía del hidrógeno. Primero, por electrólisis, ¿no? El hidrógeno se obtiene dividiendo el agua en una celda electrolítica en hidrógeno y el oxígeno mediante electricidad. La electricidad debe ser generada por renovables para que no se produzca CO2, de manera que
que por lo menos para el hidrógeno verde, quiero decir. Es reformado de gas natural, el hidrógeno se produce a partir de gas natural, aunque este proceso produce CO2. El hidrógeno se puede utilizar en pilas de combustible para generar electricidad, en motores de combustión para vehículos, en procesos industriales como estas celdas que están aquí y este proceso de gas natural para producir hidrógeno. El hidrógeno se clasifica en diferentes tipos según la fuente y el método utilizado para su producción. Estos tipos suelen denominarse con colores para facilitar su identificación. Y vamos a ver muy rápidamente. El hidrógeno gris proviene del reformado de gas natural, metano mediante un proceso llamado reformado con vapor. Se combina vapor de agua con metano para producir hidrógeno y dióxido de carbono. El impacto ambiental es que tiene alta emisión de CO2 y es el método más común, pero no es sostenible desde el punto de vista ambiental. Esta es una gráfica de ese señor produciendo hidrógeno gris del gas natural. El hidrógeno azul, pues similar al gris, se produce mediante el reformado del metano. La diferencia clave es que el CO2 generado durante el proceso es capturado y almacenado utilizando tecnologías de captura y almacenamiento de CO2, que incluso nos sirve para hacer proyectos de recuperación mejorada. Reduce significativamente las emisiones de CO2, aunque depende de la eficiencia de almacenamiento. Este es el hidrógeno azul del gas natural, ¿verdad? El hidrógeno verde se origina mediante la electrólisis del agua, separando moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. La electricidad utilizada proviene de fuentes renovables, como la solar, eólica e hidráulica. Eso es para que haya cero emisiones de carbono durante la producción, pues y por eso y es quizás el hidrógeno más utilizado y el que mejor rendimiento nos da. El negro y el marrón pues provienen de la gasificación del carbón y son altamente contaminantes debido a las grandes emisiones de CO2 durante el proceso. Rara vez se utiliza debido a su impacto ambiental. Pues además que es muy feo, ¿no? Como están viendo ahí. El amarillo, similar al hidrógeno verde, pero la electricidad para la electrólisis proviene de energía nuclear. El impacto ambiental, considerado limpio, aunque su aceptación depende del debate sobre la sostenibilidad de la energía nuclear, que todavía no está muy claro, de manera que sigue venciendo pues el hidrógeno verde sobre él. El turquesa se produce mediante pirólisis del metano, un proceso que utiliza calor para descomponer el metano en hidrógeno y carbono sólido. Si el proceso utiliza energía renovable, es considerado bajo en emisiones. El carbono generado es más fácil de manejar en forma sólida. Esta es una fotografía de lo que es el hidrógeno turquesa. Y esto es una tabla comparativa de los que mencioné. Gris, azul, verde, negro, marrón, amarillo. Y lo que dijimos, la fuente, pues el gris es gas natural, el azul gas natural más el carbono renovable, la verde, carbón, el negro y el marrón, y energía nuclear el amarillo, y el turquesa metano más energía limpia. Y el impacto ambiental, pues, como ven, el hidrógeno verde, pues el que tiene menos emisiones, básicamente cero emisiones, porque la electricidad que se utiliza es generada con renovables para separar el hidrógeno y el oxígeno. Esta es una fotografía de los 6 que mostramos. Este es un ejemplo práctico para calcular la cantidad de hidrógeno necesario para generar 10 kilovatios hora de electricidad mediante una pila de combustible. Y eso sabemos que un kilogramo de hidrógeno produce aproximadamente 33.6 kilovatios hora de energía. Y aquí están los datos de la energía requerida, que es lo que nos plantea el problema, y la energía producida por un kilogramo de hidrógeno, y luego vienen los cálculos. La cantidad de hidrógeno necesaria sería 0.3 kilogramos. Y eso es lo que se necesitaría para generar 10 kilovatios hora de energía. Hay otra energía que como la hidráulica, de la energía de mareas y olas, se genera aprovechando el movimiento de las mareas que es causado por la gravedad de la Luna y el Sol. Las centrales mareomotrices aprovechan la subida y bajada del nivel del mar para mover turbinas y generar electricidad. Por otro lado, la energía de olas aprovecha el movimiento de las olas para generar electricidad. Esta tecnología está en desarrollo y existen diversas formas de capturar la energía de las olas, como boyas flotantes y plataformas sumergidas. Un ejemplo, supongamos que una central mareomotriz genera 5 megavatios de electricidad utilizando el movimiento de las mareas. ¿Cuánta electricidad generaría en 10 horas? Pues sencillamente utilizamos el tiempo con esos 5 megavatios y eso es lo que generaría 50 megavatios hora.
Principio de funcionamiento de estas centrales, pues funcionan aprovechando la energía cinética y potencial del agua en movimiento. El proceso es similar a una planta hidroeléctrica, pero en lugar de un río se utiliza el movimiento de las mareas. Esto es un diagrama de una planta de energía mareomotriz en acción. Y en resumen, las energías renovables representan una solución viable y necesaria para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, mitigando sus impactos negativos y allanando el camino hacia un sistema energético más limpio, eficiente y sostenible. Sin embargo, una transición exitosa requiere esfuerzos conjuntos en inversión, políticas públicas, investigación y educación. Y esta es la comparación del uso de energía renovable versus combustible, pues, y cómo han venido a la parte de electricidad, y ven que las energías renovables, pues, superan un poco en el porcentaje de uso a los fósiles, no así en transporte, que todavía están muy por debajo, también en la industria y en los edificios, residencias o como se llame. Y con eso terminamos, Eduardo. Claudio, una es muy ilustrativa tu presentación. Okay. Preguntan si podrías mencionar algunos otros proyectos importantes a los ya expresados de energías renovables en el mundo y si existe su posible aplicación en una nueva Venezuela. Oye, qué interesante. Bueno, hace tiempo investigamos un poco sobre esto. Hay algunos proyectos de energías renovables en el mundo que se están trabajando. Voy a mencionarlo muy rápido. El primero son las 3 gargantas chinas que están en el río Yangtze y que es una planta hidroeléctrica y es una fuente de energía eléctrica renovable. Es la más grande creada por el hombre. ¿Okay? Tiene una capacidad instalada de 22.500 megavatios. El costo fue aproximadamente 25.000 millones de dólares. Y trabajaron 40.000 personas por aquí. Hay otra que se llama Las Olas Portuguesas, que es un proyecto en las costas de Portugal. Es único en el mundo y aprovecha el oleaje de las que mencioné para generar energía límpica o energía limpia. ¿Okay? Los molinos de viento daneses, ¿okay? Ubicados en el Mar del Norte a 30 kilómetros de las costas de Dinamarca, y se llaman los Cuernos de Dinamarca. ¿Okay? Es una granja eólica, quizá la más grande del mundo, con una capacidad de 209 megavatios. Otra es una de energía solar en California. Okay, alberga un campo de energía solar con capacidad para producir 350 megavatios. Biomasa en Finlandia. Okay, una planta de energía en Finlandia capaz de generar 240 megavatios de energía mediante la combustión de biomasa. Y voy a mencionar una que siempre la menciono porque me gusta muchísimo, porque la tengo con menos de 1 milla de mi casa. ¿Okay? Aquí en Orlando, en una avenida que se llama La Falla Sur, hay una planta de generación eléctrica que es un buen ejemplo de transformación de la parte fósil a la parte renovable. Y utiliza carbón, ¿okay? Y también utiliza energía solar para producir la electricidad. Y produce la tontería de 4.400.000 megavatios hora. Y asumiendo que en Orlando un hogar puede consumir en el año 12 megavatios hora, pues puede dar abastecimiento a 367.000 personas. ¿Okay? Una planta bien. En Venezuela, esto parte tomado de algunas de las presentaciones de Tomás, la aplicación de energías renovables dependería de las condiciones climáticas y geográficas de cada región. La distribución de las principales fuentes renovables. Voy a mencionarlo rápido, porque ustedes lo conocen mejor que yo, pero la energía solar, regiones ideales son Zulia, Falcón, Lara, Anzoátegui, Apure y Guárico, que siempre hay una pepa de sol constante, ¿no? Y seguro que trabajarían todo el tiempo, hasta de noche. Razón, estas zonas tienen altos niveles de radiación solar durante todo el año. La energía eólica, regiones ideales, la península de Paraguaná, Falcón, La Guajira en el Zulia y Sucre y Nueva Esparta. Son áreas con vientos constantes y de buena intensidad. De hecho, en Paraguaná ya existe un parque eólico que lo que habría es que revisarlo y expandirlo. Las energías hidroeléctricas, regiones ideales son Bolívar, Amazonas, Mérida, Táchira y Barinas, pues la cuenca del Caronilla alberga el Guri y otras hidroeléctricas.
la biomasa en zonas agrícolas, que son todos donde hay todo ese poco de hacienda, ya ha habido Portuguesa, Barina, Cogede, Yaracuy, Zulia, ¿ok? Donde hay caña de azúcar, palma africana y un poco son de desechos forestales, ¿ok? La diversificación de la matriz energética en Venezuela debe partir de una estrategia que aproveche el liderazgo del sector de hidrocarburos mientras se integran progresivamente las energías renovables. ¿Ok? ¿Hay alguna forma de cómo hacer esto? Porque hizo la pregunta. ¿Qué más? Bueno, te preguntan, además de una pregunta de que en qué parte de París estás, te Eh, preguntan, ¿es cierto que la producción de paneles solares y turbinas eólicas también contaminan? bueno, yo diría que sí, porque la fabricación de ambas requiere minería y procesos industriales, ¿verdad? Que generan emisiones y residuos. Sin embargo, la huella ambiental a lo largo de su vida útil es significativamente menor en comparación con los combustibles fósiles. Pero sí se generan por la fabricación, pues porque es minería. Espérate un momentico, déjame que están entrando las preguntas y me mueven la lectura. ¿Por qué las energías renovables aún no han reemplazado completamente a los combustibles fósiles? Interesante pregunta. Yo no lo sé, pero las energías renovables han avanzado mucho, ¿no? Pero todavía tienen desafíos como los que yo acabo de mencionar, como la intermitencia, ¿verdad? Pues dependen del sol y del viento y del agua ¿ok? Almacenamiento y de energía, infraestructura y altos costos iniciales para el desarrollo. Entonces, además los combustibles fósiles pues siguen siendo esenciales para muchas industrias y el transporte pesado. ¿Cuál es tu visión del uso incremental de estas energías en los países desarrollados? Bueno, ha venido incrementándose. Hay muchos países, pues como Alemania, como Dinamarca, como Arabia Saudita, y grandes empresas como BP, Shell y Total, que han venido invirtiendo, ¿verdad? Dinero a la par de ir produciendo petróleo, que producen grandes cantidades de combustibles fósiles, han venido invirtiendo dinero, igual que Estados Unidos, en el desarrollo de estas energías que la podemos llamar un poco más limpias, ¿no? Claudio, te preguntan, uno de los problemas más grandes actualmente a nivel mundial es la quema de gas o venteo a nivel de pozo, problema grave en casi todos los países. ¿Cuál sería el impacto en la generación de energía si se implementan esquemas de recuperación de este gas? Económicamente parecería mucho más efectivo que los renovables. Yo no sé si es más económico, pero habría que hacer los cálculos, pero se puede recolectar el gas y tener esto ese equivalente de energía. Podemos poner un ejemplo clarito de Las Vegas de Venezuela, que es el norte de Monagas, ¿verdad? Recolectar el gas y transformar eso en energía, y eso yo creo, anteriormente en los cálculos de nosotros nos daban como 300.000 barriles por día, y yo creo que pueden convivir con los dos, y yo no creo que sea, no sé si es más económico que hacer la renovable, pero probablemente sí es más rentable ahorita, en la situación actual donde están las renovables y donde están los fósiles. ¿Cómo se visualiza la disposición de estructura como los molinos eólicos y los paneles solares en grandes cantidades? Bueno, eso es lo que estaba mencionando, se está trabajando en eso y ustedes conocen porque muchísimos de los que estamos aquí hemos estado en Holanda. Holanda desde el año de la pera está usando molinos eólicos, ¿verdad? Para generar energía. También Dinamarca y Alemania están trabajando muchísimo en eso y la intención es ir a combinar esos parques eólicos con solares para generar esa electricidad. ¿Qué opinas de la huella ambiental cuando se terminan su vida útil? No, no entiendo. No entiendo. Bueno, la huella ambiental es cómo dispones tú, por ejemplo, de los molinos eólicos que tienen, cuando ya no tienen vida útil, ellos pasan a ser también un desperdicio. Claro, claro, bueno, habrá que ver cómo eliminar
esa huella ambiental de cuando, pero yo no sé cuánto es la vida útil de los molinos, de los aerogeneradores, pero creo que tienen una vida bien larga, ¿no? Pero habrá que pensar en una forma de disposal de esos molinos cuando ya se les acabe su vida útil, ¿no? Tengo la impresión tengo la impresión de que algunos proyectos de energía eólica fueron abandonados luego que la Comunidad Económica Europea suspendió el subsidio y aparentemente ya no fue rentable para el operador. Sí, hay algunos subsidios que se han eliminado, pero la mayoría, no conozco exactamente ese punto, pero la mayoría de estas energías renovables reciben subsidios, ¿ok? Eso, pues, eso incentiva a que la gente vaya a esa transición energética. Además, acuérdense que están los bonos verdes, ¿verdad? En la mayoría, pero también muchísimas zonas de los fósiles reciben también subsidios, lo que puede ser que en apariencia estén siendo más económicos, pero no conozco exactamente eso, si siguen muchos parques eólicos instalándose en el mundo, en Dinamarca, en Alemania, en Holanda, ¿ok? De manera que no conozco bien eso, si realmente porque le hayan quitado los subsidios dejaron de construirse, que no lo creo. Claudio, siempre he tenido una interrogante en cuanto a la transición energética. Algunos países pregonan la importancia de incorporar energías renovables, mientras que otros países no tienen control sobre las emisiones. Pregunto, ¿cuánto tiempo tomaría hacer realidad la transición energética global? Bueno, una buena pregunta. Va a depender de factores como eso que él está mencionando, como las políticas gubernamentales, ¿verdad? Los avances tecnológicos y la disponibilidad de recursos, ¿no? De eso va a depender el tiempo. La Agencia Internacional de Energía, que lo saqué de su memoria, estima que la transición energética podría tomar varias décadas, con un punto clave en el 2050. ¿En qué situación están los estudios y los proyectos del gobierno en el uso de energías renovables? ¿De cuál gobierno? No lo dicen. Si es el de Venezuela, en cero. ¿Y si es el de Estados Unidos? Estados Unidos, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Obama asumió el poder, ¿no? Menciono a Obama porque él fue quien lo hizo, no porque yo sea demócrata, ¿no? Estoy muy lejos de eso. Pero Obama, estoy casi seguro que fue Obama, dispuso como de unos 700 millones de dólares solamente para estudios sobre esa materia, de estudios para posibles proyectos de energía renovable. Bueno, te preguntan cómo se protegen los paneles solares del granizo sabiendo que los protectores a instalar reducen su eficiencia de manera importante. Sí, es una buena pregunta. Yo realmente y tiene un material de protección cuando lo ponen, ¿verdad? En las zonas donde se acostumbra que haya granizo, que es como una especie me imagino como una resina o algo así, pero tienen un material de protección, ¿verdad? Que no afecta a la captación de los rayos solares, por supuesto, para tener energía, pero protegen a los paneles sobre. Sí. Ayer vi una conferencia de la SBG en donde se disertaba para utilizar los pozos abandonados para generar energía. ¿Qué opinas? Sí, eso puede ser, claro. En eso hemos, sí, los pozos abandonados, si hay buena temperatura para generar energía geotérmica y cosas de eso, perfectamente utilizable, claro que sí. Mira, aquí hay una pregunta que no la comprendo completamente, porque dice, ¿no tuvo Alemania con planes con cambio de clima por parques eólicos? No sé si el autor la quiere reformular después o verbalmente. Creo que faltó alguna palabra. Bueno, Siguiente pregunta. ¿Cómo empujar la agenda de energías renovables en economías del tamaño de la China o de Estados Unidos?
Bueno, eso, o sea, ¿cómo empujarla? Dando incentivos, porque no hay otra forma de hacerlo poniendo los recursos, las tecnologías las tenemos, los avances tecnológicos. Vamos a decir que las políticas gubernamentales están orientadas hacia eso. Ya tenemos esos dos y lo que tenemos, y tenemos el dinero, lo que tenemos es que incentivar y básicamente obligar a las grandes empresas a que vayan así, en esa dirección. Sí, Pareciera que durante la presente administración habrá una suspensión del progreso de las renovables. ¿Qué opinas? no te escuché, perdón, porque estaba hablando también. Repíteme, Eduardo, por favor. Pareciera que durante la presente administración de Estados Unidos habrá una suspensión del progreso de las renovables. ¿Qué opinas? No, no puedo opinar sobre eso porque no hay ningún comentario sobre eso. Cuando hay un comentario, no creo que Trump vaya a suspender la renovable, estoy seguro que no, pero eso solamente es una opinión, no tengo data. Bueno, te comentan que ya existen cementerios de palas de aerogeneradores y otros compuestos difíciles de reciclar, los cuales están siendo soterrados. En un caso hipotético donde no existiera la energía fósil, ¿cuál sería la energía renovable que tú recomendarías? La energía renovable, bueno, depende del sitio, lo mencioné, ¿no? Si tú, depende, en Venezuela, por ejemplo, pudieras combinar varias, ¿no? La energía hidráulica que ya la estamos utilizando y también pudiera generar hidrógeno verde, que lo pudiera generar con la electricidad de renovable, ¿verdad? Y pues energía eólica en Paraguaná, por allá por la vela de Coro, en La Guajira, que sopla energía solar en Maracaibo y en otros sitios en Lara, donde la radiación solar es constante. Claro, va a depender de la región y de sus características, y con esas características vas a instalar la energía renovable que más se adapte a esas condiciones. Te preguntan, ¿no tuvo Alemania problemas con planes con cambio de clima por parques eólicos que la llevaron a una sequía que produjo pérdidas en la agricultura? Habían muchos molinos que cambiaron los patrones de tiempo. No, no tengo conocimiento de eso. Y sé que Alemania ha estado trabajando, es uno de los países que más ha trabajado en esto de la transición energética, pues junto con Dinamarca, pero han logrado una transición rentable con políticas claras. Claro, han hecho incentivos y financiamientos a largo plazo. Eso sé que lo han hecho Alemania y Dinamarca. También China ha sido clave en esta cuestión de reducir costos mediante economía de escala en la producción de paneles solares y baterías. Eso es lo que sé de Alemania. Alemania ha estado trabajando en esto hacia una transición pues rentable, pero con políticas claras de incentivos y con financiamiento a largo plazo. Te preguntan si la densidad energética de un barril de petróleo es tan alta que a nivel de costo lo hace muy difícil de reemplazar. No, yo no creo que el barril de petróleo se vaya a reemplazar. Ya yo mencioné esas cosas, ¿no? Probablemente dentro de 50 años, dentro de 60 años tendremos, yo creo que van a convivir las dos. ¿Okay? Tanto los fósiles como eso fue lo que dije, y eso se trata la presentación, de tener un equilibrio entre las fósiles y las renovables, ¿no? Ok, Claudio, con eso terminan las preguntas que había en el chat. Vamos a pasar al derecho de palabra. En este caso tiene la palabra Juan Uric. Juan, un minuto, por favor. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Juan. Bueno, muy interesante tu presentación. Bueno, yo puse unos comentarios ahí. Mira, Red Screen, que es bueno, todo unos software que desarrolló Natural Resource Canada. Yo investigué un poco eso por allá por el 2004. Ese software te permite a ti desarrollar técnica y financieramente proyectos de muchísimas de esas energías que tú has mencionado. Por otra parte, mira, lo que quiero es lo siguiente, mira, el futuro de reemplazo de los hidrocarburos para generar energía definitivamente va a estar en la energía nuclear.
hoy en día con las plantas muchísimo más compactas. Y tal vez el paso más crítico que le falta a eso es que el transporte marítimo se haga con barcos que manejen energía nuclear. Porque eso va a dejar, bueno, el combustible para los carros, y seguramente va a producir Jet A1 para los aviones. Pero el transporte Tiempo. pesado, ¿no? Seguramente lo va a sustituir la energía nuclear. Y últimamente, y el otro tema es que, mira, en Venezuela, un grupo de ingenieros, no recuerdo, hace ya varios años, estudió con bastante detalle cómo generar la energía eólica que necesita Margarita en una grandísima proporción. Y en Israel, prácticamente hoy en día la generación, es decir, la energía que necesitan para hacer el Tiempo, electrólise, para Juan. usar ósmosis inversa, la están sacando de energía solar, de esos desiertos que tienen. Perfecto. Eso era lo Bueno, que, si tienes algo que comentar sobre eso. No, no, está bien. Excelente. tiene la palabra Víctor García. Víctor, un minuto, por favor. Buenos días, muchas gracias por tu presentación, Claudio, un placer verte. Igual. Eh, sí, muy interesante todo el tema. Yo creo que hay un patrón claro en este tema, ¿no? O sea, tú ves los países que comentaba Claudio, como los países nórdicos que llevan muchos años con las diferentes energías de la agenda verde y la ha ido muy bien, pero también hay que ver el tamaño de la población de esos países, la demanda energética, el tamaño de las economías, ¿no? Son en cierta forma referencia, pero no es una referencia que pudiéramos llevar a países con demanda energética como de Estados Unidos, de China o de otras partes de Europa, ¿no? Y el otro factor que yo veo es aquí en Texas y Oklahoma, ha habido mucho subsidio, o sea, si tú hablas con la gente que sabe del tema, el factor de rentabilidad de esas energías es cuestionable, es muy limitado, muchas veces no recuperan la inversión, o sea, si no tuviera el subsidio del gobierno, no fuera viable. Entonces, en los países subdesarrollados, donde tú tienes gobiernos quebrados y aparte tengas que hacer subsidios y a obligar a las empresas a subsidiar o financiar eso, complicaría mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que Tiempo, Víctor. ir evolucionando. Gracias. ¿Algún comentario, Claudio? No, absoluto. Estoy de acuerdo con Víctor. Ok, tiene la palabra Jorge Sajía. Un minuto, Jorge, por favor. No, tranquilo, menos de un minuto, Claudio. Bueno, imagínate, escucharte a ti ya es algo maravilloso, te felicito, has perfeccionado todo y me siento muy orgulloso pues de haber sido condiscípulo tuyo. Este, las fuentes de energías, hoy se habla ya, como tú bien lo dices, de la multidimensionalidad de la fuente de energía. Para que una fuente de energía persista en el tiempo, tiene que ser abundante, barata y confiable. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes que se hablaba del carbón, porque las reservas de petróleo alcanzaban hasta el año 2000 y las del carbón para 2000 años más. Yo conozco el parque eólico de, de, de la península de Paraguaná, lo hicieron todos menos las conexiones para la distribución. ¿Qué se hace con las paletas que algún día hay que desecharlas, ¿no? O sea, ¿cuánto es el costo de disponer de ellas? ¿Y qué de cierto es que están afectando parte de la fauna terrestre y marina, ¿no? El águila blanca, han matado muchas águilas blancas, matan a las garzas. Tiempo, Jorge. ¿Qué de cierto hay de eso, Claudio? Bueno, eso fue lo que comentaron ahorita, del enterramiento de las paletas y de los molinos y de todas esas cosas que producen contaminación y que todavía no se ha avanzado en la forma de disponer de ella. Yo no tengo mayor comentario sobre eso, no, no lo conozco. Sé que suceden esas cosas con todas esos molinos y que están como en un cementerio pues, de, de molino, vamos a decir así, o de paleta, como tú lo quieras llamar, y habrá que buscar una forma de deshacerse de ella, pero no tengo conocimiento aparte del enterramiento que han hecho sobre eso, no tengo otro conocimiento sobre eso. Tiene la palabra Claudio J. Adelante, Claudio.
Buenas tardes, excelente presentación, eh, la disfruté muchísimo. Bueno, yo quería comentar, entiendo que la presentación habla sobre el equilibrio de las energías fósiles y las renovables. Sin embargo, bueno, en un futuro, no sé, idealmente, ¿no? Vamos a decir románticamente que cuando se habla de que se cambie a energías renovables, lo ves como algo factible, o sea, pudiera realmente abastecer la demanda energética global la energía renovable o totalmente o no. Este, gracias, hijo. Ujú. Eh, sí, pero vamos a decir, ya lo mencioné en la presentación y en algunas preguntas, pero sí lo puede reemplazar, pero requiere grandes inversiones en infraestructura, almacenamiento energético y redes de transmisión más eficientes. Es como Alemania y Dinamarca, ya lo he mencionado, lo vuelvo a mencionar, han demostrado que es posible hacer una alta, vamos a decir, tener una alta penetración de renovables en la matriz energética. Y ya ellos lo han hecho, pues, y lo están demostrando, con todos los planes y proyectos que están haciendo, con todos los incentivos y con todas las inversiones. Pero sí, digamos que en un futuro eso pudiera pasar. Ok. Ok. Tiene la palabra Francisco. Buenos días, Claudio. Disfruté mucho tu presentación, muy buena. Muchos cálculos ahí que son complejos, los pones en forma simplificada, muy didáctico. O sea que es muy bueno nos lo vamos a copiar. Mira, hasta en la industria petrolera ya la transición se está dando con los renovables. En las facilidades ya hay paneles de control para el monitoreo y control de válvulas. Ya las fracturas en las áreas que se puede, se agarra electricidad del tronco donde está la capacidad que haya y las fracturas se están haciendo con electricidad y, 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 y alimentando las bombas con electricidad y es ingente la cantidad de carbono que se ahorra. En el sur de Eagleford también hay aspas de viento que están al lado de los pozos, ese es por iniciativa de los propios landowners que tal vez tienen incentivos que bajan los impuestos, lo que reciben. Este, o sea que ya se está dando toda esa transición hasta dentro de la industria. ¿Qué comentario te merece, Claudio? No, sí, totalmente de acuerdo y sé que eso se está haciendo y, ¿ok? No hay, no hay mayor cosa que agregar. Ok. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Antes de Jorge, Ajá. para el otro Jorge. Jorge, en la literatura dice que desmontar los aerogeneradores y salir de ellos, el costo, pues, pero depende del tamaño, la ubicación, ¿no? Donde estén y el costo de eliminación de los materiales como las paletas y todas esas cosas, el de montaje y almacenamiento está entre $100,000 y $500,000 por aerogenerador. ¿Ok? Ok. Sigue en el uso de la palabra Jorge Cancoff. Adelante, Jorge. Claudio, muy interesante y didáctica tu presentación, como siempre las que has hecho. Quiero simplemente aclarar algo. Yo participé en el proyecto eólico de Paraguaná en el año 2004, ya había salido de PDVSA. Por supuesto, todo el mundo sabe las razones en el 2002. Y ese proyecto, lamentablemente, la persona que lo estaba, o el grupo que lo estaba manejando, lo sacaron y directamente compraron los aerogeneradores de Argentina, cuando la recomendación era comprarlo de la Siemens de Alemania o de General Electric, de las empresas más conocidas. De manera que todo lo que está allí, de eso se perdió, inclusive lo han robado, desmantelado, de manera que ese proyecto hay que iniciarlo no de nuevo, pero colocando unos aerogeneradores que verdaderamente puedan satisfacer las necesidades eléctricas de la región. Paraguaná es el sitio donde los vientos son constantes
y predominantes todo el año. De manera que quería hacer esa aclaratoria. En una oportunidad hablé con Carlos Sánchez de ver cómo se pudiera reactivar, pero con el gobierno que tenemos, gobierno no, la dictadura, ni siquiera eso tenemos ahorita, es imposible hacer nada en Cierto, Paraguay Jorge. hasta que esta gente salga del gobierno o de la dictadura o como sea. Ese es mi comentario. Totalmente de acuerdo, Jorge. Bueno, tiene la palabra Juan Uric. Juan, micrófono. Juan, abre el micrófono. Juan, abre el micrófono. Juan, Juan, abre el tienes el Juan, micrófono cerrado. Habla. Hola, Dale. mira, un poco por el comentario de Jorge Sajía sobre las aves y toda esta historia, ¿no? Hoy en día, y tú tienes un mapa ahí, Claudio, que mostraste cómo distribuyen los generadores costa afuera y los patrones de movimiento del viento. Esos patrones están diseñados justamente porque los aerogeneradores no se interfieran y la energía siga fluyendo a través de los que están atrás en la dirección del viento. Bueno, eso también está diseñado para que las aves saben moverse por ahí. Y ciertamente, si una se muere, porque bueno, en la naturaleza la adaptación es parte del proceso evolutivo, ¿no? Sobreviven aquellas que aprenden a resolver ese tipo de problemas. Ese era el comentario. Ok, Ok, gracias. gracias. Tiene la palabra Jorge Sajía. Yo quería hacer un comentario de mi tocayo Jorge Cancó, que una vez estuve en una escala en el aeropuerto de Punto Fijo, de 4 horas, y quiero contarme, nos invitó Hans Kraus de Shell cuando estaban vistiendo la osita polar, que iba a hacer la plataforma en el Golfo de México de mayor profundidad. Y la invitó, ahí estaba Alberto Pinol, creo, en ese viaje. Pero en el aeropuerto, yo me vine de Curazao a Punto Fijo a Maracaibo. Tuve como 6 horas en el aeropuerto de Punto Fijo. La bandera parecía de lata, ni siquiera titilaba, reafirmando lo que dice Jorge Cancó de los vientos fuertes y constantes. ¿Vale? Increíble. Nada más quería decir eso. Además de ese, Jorge, yo digo, al lado de una refinería, del complejo refinador más grande del mundo, poner un parque eólico es como se puede aprovechar el fondo de barril para producir electricidad, porque es más barato. Ok. Bueno, Carlos, creo que ya finalizaron los que habían pedido derecho de palabra. Podemos pasar a la sobremesa. Muchas Seguro, gracias, Claudio. seguro. Mire, gracias, Claudio. Bien ilustrativa y educativa tu presentación. Gracias. Te voy a comprometer para nuestro programa de Vapalink.